¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. A ver, les hago la siguiente pregunta. ¿Un empresario puede ser un buen gobernante? Yo creo que no. Y a las pruebas me remito. Amén de lo que ustedes por favor hagan el favor de comentar. Eh, Todo el periodo neoliberal hemos tenido empresarios vestidos de políticos. Gente que estudió economía en las grandes universidades del planeta, que ha aplicado sus recetas mágicas, que supuestamente iba a llevar a México al desarrollo, al primer mundo, y todo lo que han hecho son crisis sucesivas, no solamente en nuestro país, sino en el resto del planeta, que han agudizado la pobreza, que han profundizado la desigualdad. La desigualdad que por cierto es una palabra que no quieren escuchar ni de broma, ni de broma. Carlos Salinas de Gortari decía que no existía la desigualdad. Ernesto Cedillo Ponce de León la evitaba completamente cuando le preguntaban a Cedillo sobre la desigualdad en México. Decía que eso era una narrativa vieja, antigua, populista en realidad. Fox fue una calamidad en ese tipo de respuestas. Y Felipe Calderón estaba más enfocado en acabar con los pobres, no con la pobreza, con una política, una necropolítica, en pocas palabras, porque eso fue la guerra contra el crimen organizado, la guerra, ¿no? Felipe Calderón realmente lo que buscó fue criminalizar a la pobreza y con diversas violencias de Estado lanzar a mucha gente a ser integrantes de los cárteles de la droga. Esa es la realidad. Y con Enrique Peña Nieto nos topamos con una política totalmente corrupta en donde se perdió cualquier límite ya. La banalidad, la corrupción, el amiguismo, las dádivas con Enrique Peña Nieto, la superficialidad, incluso al momento de ejercer el poder en sus diferentes ángulos y en sus diferentes áreas, convirtieron a ese estado en un estado criminal, en un estado en donde las personas no importaban. Lo que importaba era hacer negocio y lo que importaba era pasar por encima de lo que fuera. El mejor ejemplo, ahí está Yotzinapa, ahí está Tlatlaya, en cómo mataron a gente de un estrato social como los estudiantes de la normal porque podían, porque pensaban que no iba a pasar absolutamente nada. El desprecio total a aquel que vive en una situación diferente a la tuya. Los pobres, ¿quiénes son los pobres? No valen los pobres. Son las realidades. Nos hemos topado con empresarios vestidos de políticos, vestidos de funcionarios públicos, que lo único que han hecho es saquear a este país. Por eso cuando me vienen a decir, no, es que un país se tiene que manejar como empresa, les digo, perdón. En México han manejado esto como Alibaba y los 40 ladrones. No nos conviene ni nos convendrá nunca un presidente que sea empresario, porque ese empresario solo va a ver para sí mismo. Tendrá un pragmatismo ya no salvaje como lo hemos visto en últimas fechas, un pragmatismo completamente, pero completamente amoral y por lo mismo mucho más peligroso. ¿No lo creen? Como siempre un gusto, como siempre un placer.